animar en Blender podemos usar curvas. Las curvas son una gran manera de controlar las animaciones y deslizarlas por un camino predeterminado. En este tutorial vamos a ver 3 formas diferentes de usar las curvas para animar y entender cuándo usar un método u otro. Hacia el final incluso vamos a usar curvas para animar partículas. El primer método es usando el Curve Modifier. Con este modificador animamos desde la location del objeto en el eje correspondiente. El segundo método es usando Follow Path de la lista de constraints y usar la opción de animación predeterminada o animando el offset. Si lo que buscamos es que un objeto se deforme sobre la curva, además de moverse sobre ella, usaremos el Curve Modifier. Si buscamos que el objeto no se deforme y siga una animación de velocidad constante, lo más práctico es usar un constraint de Follow Path y usar la animación predeterminada. En cambio, si buscamos una animación sin deformación, pero con aceleración y desaceleración, usaremos el Follow Path animándolo con keyframes en el parámetro Offset. Vamos a asegurarnos de tener curvas extras, vamos a Preferences y vamos a tener Extra Curve Objects en el add-on. Si no lo tenés instalado hay que ir a Get Extensions, se pone extra y ya ahí aparece y se nos van a habilitar unas lindas curvas extras. Pero además necesitamos dos objetos, vamos a hacer dos objetos, un objeto con dos partes bien simples. Vamos a hacer una estrella fugaz con que la estrella, la cabeza no quiero que se deforme y la cola quiero que se deforme. Vamos a agregar un cubo, vamos a hacerlo más pequeñito y vamos a estirarlo bastante así. Voy a Edit Mode, 3 selecciono caras, esta cara la hago pequeñita para hacer cómo se va afinando la cola de esta estrella fugaz. Con Control R o con Loop Cuts hacemos varios Loop Cuts, supongamos 30, pero además le vamos a agregar un Surface de 2 para redondear, pero también para darle más flexibilidad. Volvemos a Object, le damos vuelvo a Edit, porque yo lo que quiero es poner la estrella acá y que la cola siga atrás. Entonces lo que hago es elijo toda la geometría en Edit y la corro hacia atrás con un pequeñito offset. ¿Por qué? Porque acá va a estar la estrella y la cola tiene que ir para este lado. Volvemos a Object Mode, agregamos una icoesfera, única esfera de 2 y aquí en Edit Mode vamos a elegir todos los puntos, uno para los puntos, todos los vértices que están sobre los pentágonos, que son uno sí, uno no, uno sí, uno no, son muy pocos, así que se puede perfectamente hacer así a mano. Ahí, este otro y este de acá abajo. Y acá podemos achicar o agrandar, en este caso voy a agrandar. Y ahí me queda muy grande, a ese, supongamos que ahí, primero vuelvo a All Transforms, a esta también le doy Control a All Transforms, vuelvo a seleccionar la estrella y le doy un bevel de 2, más chiquito, sí, está bien. Nos quedó muy flaquita, entonces ese Shift y le doy un poquito más de grosor, no tanto, porque esto es solo un detallito. Bueno, nuestra idea es que cuando pase por una curva, esta curva se adapte a la curva, se deforme, pero que la estrella no se deforme. Voy a agregar un empty para manejar mejor la estrella, un plain access, lo agrando un poco para verlo y hago estrella, empty, control P, object. Le pongo estrella y a esta cola y ahora vamos a poner una curva de círculo sencilla para hacer pruebas. Vamos a mostrar que si yo uso constraints que están aquí, esto es una lista de constraints, están todas estas posibles. Follow path es la típica, yo elijo este path, ahí se mueve esto hacia aquí y si yo elijo esto también y le agrego un follow path y la pongo aquí, pasa, vamos a ponerle a esto que es follow curve y le doy a animate path para el otro lado, -X, ahí va. ¿Qué pasa con esto? La estela, la cola de este cometa está durísimo y tenemos la posibilidad de agregarle un curve modifier. Antes de ir a eso, vamos a ver algunos parámetros de follow path y es que acá yo para animarlo le di a animate path que se animó de manera automática. Entonces si lo vemos, empieza ahí, empieza acá, 0 y da una y la vuelta termina en 100 y da una segunda vuelta otra vez después de los 100. Entonces, ¿por qué si yo nunca puse 100 en ningún lado? Entonces, el tema es que la
la cantidad de vueltas que da, el follow path se determina por el path animation que está en la data de la curva. Entonces, en data de curva hay que buscar path animation y dice en cuántos frames tiene el path animation. Si yo pongo ahora 200 frames, entonces ahí se va a ver cómo tarda 200 frames en dar una sola vuelta. Pero dejémosla en 100, que me interesa que vaya en 100. Otro detalle es que esto es constante, por eso lupea. Y por más que yo quisiera animar el offset, acá no me permite de ninguna manera, una vez que uno pone Animate Path, no permite hacer ningún cambio. No hay forma de cambiarlo. Entonces, si yo quisiera animarlo con una velocidad no constante, en vez de animarlo desde el constraint por Animate Path, tendría que usar otro método. Vamos a borrar la información que tiene esto y constraints. Entonces vamos aquí y también le borro esta animación. Le digo Clear Animation Data. Clic derecho ahí. Es importante que se borre bien. Entonces de nuevo yo ahora elijo el empty o el objeto que quiero ponerlo en constraint. Constraint follow path. Elijo la curva que quiero y en vez de presionar aquí, que por ahora yo le doy play y no está animado hasta que yo no le doy Animate Path, en vez de eso pongo un keyframe en offset y voy a 100 y le pongo un keyframe, no, bueno, menos 100 porque ya vimos que va de 0 a 100. Entonces arranca ahí y termina ahí. Entonces ahora está frenando porque esto, como todos los keyframes de Blender, tiene predeterminado que tiene una animación de tipo Bezier. Y esto, como lo vamos a comprobar, podemos ir aquí al Graph Editor y aquí sí encontramos keyframes y vemos que tiene este tipo de handles. Esto vamos a animarlo de otra manera. Así no nos gusta. Y si yo le llego a poner a esto ahora un Curve Modifier con el Follow Path, se va a hacer lío porque el Follow Path crea un movimiento del origin point y para el Curve Modifier tienen que coincidir la curva y el objeto en el origin point. Para otros objetos o para otros tipos de planes puede funcionar, pero en este no va a funcionar. Vamos a mostrar que no funciona. Deform Curve Modifier. Y vamos a la curva y, Dios mío, ¿a dónde se fue? Vamos a Timeline 0, ahí va. Ni sé dónde está. Cola, View, acá, encima deformado, horrible. Pero supongamos que acá el problema es que no elegí bien el eje. Supongamos que tengo que elegir el I, no lo es porque es vertical. El menos I tampoco es. El Y tampoco es. Bueno, Z no es. Si en vez de preocuparme de eso, lo que hago es quitarle el follow path y dentro del modificador volver a buscar cuál es el eje, ahí va, ahí me estaría funcionando y es el eje correcto. Entonces obviamente está en negativo, así, ese sería. Y esto debería moverse siguiendo la estrella. Bueno, acá pareciera haber un keyframe, pero no hay como forma de ponerle valores. Pero nos da una pista que es en -X. Y esto es muy simple porque está en location. Entonces podemos ir acá y ponemos en el keyframe 0, ponemos un keyframe en I en 0. Está un poquito desplazada. Y después cuando voy al keyframe número 100, lo que hago es buscar qué valor de I tiene que tener para que vuelva al lugar que tenía que estar. Y en este caso es más o menos ahí, 25. Entonces, de esta manera, ambas tienen la misma velocidad. Supongamos que esta tuviera el otro sistema con interpolación flat, ¿sí? Este constraint, si yo lo hubiera hecho con Animate Path, hubiera sido exactamente lo mismo que si yo elijo el offset y le doy T, Linear Interpolation. ¿Qué pasa? Cuando yo a esto le doy play, no coincidirían las velocidades de las animaciones, ¿sí? Entonces, por eso necesitaba que este objeto, que no puedo usar Curve Modifier, porque si lo uso, la estrella se me doblaría, necesitaba que tuviera un Follow Path, pero con la interpolación de tipo Bezier, para que coincida con esta con interpolación Bezier. Volvemos a seleccionar así de Bezier Interpolation. Ahora ambas van a exactamente la misma velocidad y frena.
Pero esta es una curva muy aburrida, vamos a elegir una curva un poco más interesante. Vamos a agregar curva y aquí hay Spirals Archimedean. Podría usar esa, pero vamos a ver qué más hay. Vamos a usar una esférica. Esta pinta bastante navideña. Vamos a subirla, si el radio es de, pongámosle de 5. Y vamos a subirla hasta en Z en 5. El offset del path siempre es 100 o menos 100, porque está hecho en porcentual. Así que aunque yo le agregué más keyframes, vamos que ahora corro los keyframes y les pongo acá, igual cuando llegue acá va a llegar al tope, siempre. O cuando lo mande, si los mando acá, para aquí, va a llegar mucho más rápido y listo. Yo quiero, como esto es más grande, la quiero en 150 y esto no tengo que tocarlo. El offset queda automáticamente bien hecho. Eso ni siquiera tengo que tocar los keyframes. Sí, en cambio, tengo que tocar el keyframe de la cola, la animación de la cola, porque el primero no va a estar bien, no estaría estando bien. Ah, claro, porque todavía está en la otra curva. Le quitamos esto, le ponemos la nueva curva, tenemos que cambiar de eje y encontrar el eje correcto. Este eje, X, y sí, está perfectamente bien emparentada. Keyframe 0, location 0, keyframe 150 para estar en el mismo lugar que esto. Ahora tengo que buscar cuál es el offset de X que tengo que tener para que llegue al mismo lugar. Esta parte es un poquito manual. Vamos a apagar un momento a la estrella. El lugar exacto es este. Ahí, 150, keyframe. Está en verde, así que está animado. Ahora enciendo de nuevo esta y vuelvo a 0 y están las dos al mismo tiempo. Ahora aprovecho y le doy, como es curva, le doy muy poquita geometría. Le doy un mínimo de color, bevel 0,1, incluso un 0,5 y le doy un material. Bajo hasta el máximo la iluminación para que se vea bien. Con un poco de emisivo se ve perfecto. Esto lo vamos a poner un poquitito más grueso. 0,1. Ahí tenemos la primera animación. Esta frena, ¿sí? Porque tiene interpolación de forma de Bézier. ¿Okay? No es loopeable. O sí, de alguna manera es loopeable, termina acá y vuelve a empezar, ¿no? Pero en realidad frena. Y aquí lo interesante es que logramos animar al mismo tiempo algo con dos métodos diferentes. Vamos a cambiar el color de material, así hace contraste. La cola la animamos con el Curve Modifier porque tiene que estar deformada, y la estrella, que no tiene que estar deformada, la animamos con un Constraint, con un Follow Path, acá en el Empty, con un Follow Path, que le podemos poner incluso Follow Curve, que esta vez le animamos el Offset en vez de usar el Animate, porque esta parte saldría flat. En cambio, para que tenga la misma forma de Bézier, animamos el Offset. Ahora vamos a cambiar la curva y vamos a subir un escalón más. Vamos a hacer partículas. Vamos a borrar esta cola directamente. Vamos a dejar la información de la animación. Pero resulta que ahora quiero agregar otra. Tengo esto y resulta que ahora quiero agregar otro tipo de curva. Vamos a hacer la que parece un árbol de Navidad. Vamos a ir a Spirals Archimedean. Esta vez no cambiamos a Spheric. Dejamos acá estas y le damos 10 vueltas. Pero le damos un poquito más de, supongamos que 7 radios. ¿Dónde es Growth Radius? Vamos a achicarlo un poquito porque se nos fue muy grande. Tenemos que dejar un espacio acá arriba para que estalle después y más o menos estamos así. Esto está bastante bien. Bueno, entonces suponemos que tenemos esta nueva curva. Acá manipulamos el growth, acá manipulamos el radio y ahora esta yo la quiero borrar, pero antes de borrarla vamos a ir, vamos a empezar. Vamos al keyframe 0 y en vez de borrar todo, yo selecciono el empty y en vez de borrar esto, lo que hago es cambiar de curva. Y ahora le digo que en vez de estar en la circular, que esté en esta, y va a seguir por aquí. En esta no necesitamos la cola, la vamos a cambiar por otra cosa. Bueno, la animación de la estrella ya está.
simplemente cambiamos de curva. Entonces ya que lo tenemos listo y tenemos un rato más, lo que podemos hacer es ir un paso más allá. Y lo que vamos a hacer ahora es un par de sistemas de partículas. Vamos a necesitar un emitter. Vamos a apagar todo y vamos a seleccionar una mesh y la vamos a hacer más chiquitita. Clear Animation Data, emitter primero, después. Ahora esta esfera que acabo de agregar, vamos a limpiar las animaciones, borramos todo, Clear Animation, esta esfera que la dejé en 0. Yo ya tengo emparentada la estrella al empty. Ahora yo acabo de agregar una esfera a la que le vamos a poner emitter, y a esta estrella la selecciono y selecciono el empty y los vamos a emparentar también. Entonces ahora están las tres cosas emparentadas. Cuando prenda la estrella él va a quedar dentro, y si yo muevo el emitter también se mueve. Entonces este emitter va a producir partículas desde adentro de nuestra estrella. Ya tenemos claro cómo animar esta estrella, que empiece lento, se apure y después frene, o sea, con Bézier. Esto no se hace con el follow path con animación automática, sino con offset. Entonces seleccionamos esta curva y en el 0 le ponemos un keyframe y en el 100 le ponemos menos 100 con otro keyframe, y eso va a estar en la punta. Yo diría que en el 120 capaz, sí, en el 120. Vamos a dar un ratito más para llegar. Bueno, ahora lo que queremos es que esto produzca partículas. Entonces para eso vamos a apagar un ratito de acá la estrellita, vamos a dejar al emitter y vamos a seleccionarlo y vamos a ir a esto que está acá, que son las partículas. Tocamos partículas y le decimos que queremos un sistema de partículas nuevo. Esto vamos a llamar Estela. Vamos a poner que las partículas terminen, la animación la paramos en el 120, ¿no? En el 120, así que tienen que frenar en el 120 de producirse, y la vida útil, o sea, la vida que tienen es solo 30, no 50, porque si no van a seguir dando vueltas por ahí. Y vamos a ver cómo van, se están cayendo, a ver, caen. Entonces lo que hay que hacer es, no en físicas en este caso, está en field weights, hay que llevar gravity a 0. Volvemos a empezar la simulación, ahí mejoró, pero todavía están muy ensanchadas, o sea, se mezcla mucho. Entonces la amplitud del cono va a estar dado por la velocidad, el velocity. Entonces vamos a ir a velocity, y si yo vamos a exagerarlo para que se vea más, le pongo 10, cuando doy play a esto se va a cualquier lado. Entonces vamos a hacer exactamente lo contrario, vamos a bajarlo, no sé, a .2, capaz es mucho, .5, está bien, .2, puede ir .2, listo, .2. Bueno, todo muy bien, pero esto no es geometría. Ahora vamos a tratar de que esto renderice con algún tipo de forma. Entonces vamos a agregar ahora un mesh, una icoesfera, y esta icoesfera la vamos a llamar partícula. Vamos a darle un material que yo ya tengo emisivo, y volvemos entonces al emitter, y lo que le decimos en el sistema de partículas es que queremos que renderice render, no como Halo, sino como object, y que el object sea partícula, que en este caso esta, ahí va, se ven las partículas, ya empezó a funcionar. Ahora todavía vamos a mejorarlo un poquitito más porque está como muy pobre. Por empezar, las partículas están un poco chicas, son por empezar muy pocas. Entonces vamos al sistema de partículas, agregamos 5000 y empieza a mejorar. Y además de eso vamos a ir al tamaño. Acá en vez de 0,5 vamos a poner 0,1. A ver, incluso ahí. En mi caso este está bien. Pero lo que quiero es que además haya un randomness importante, que haya algunas muy chiquititas. Entonces le pongo randomness al tope. Esto ya es un poco más interesante, muy pequeñitas, más grandes. Esto yo le había bajado el strength a 0. Pero estamos ahora sí. Modo render. Y esto ya está empezando a tomar forma. Vamos a prender la estrella. Entonces la estrella va dejando una estela y va haciendo ver que había un árbol de Navidad. Pero esto es aburrido, si cuando llegue arriba,
¿qué hacemos? Esto cuando llega al 150 se apaga todo y nos queda todavía unos cuantos frames. Lo que vamos a hacer es hacer un segundo sistema de partículas. Vamos a hacer más acá y vamos a llamar explosión. Vamos a poner también 5000 partículas ya de entrada. En vez de empezar en el 1, yo quiero que empiece en el 150 y que termine. Quizás vamos a agrandar esto a 240, por ejemplo, y vamos a decirle que quiero que termine en el 200. Entonces quiero que sean solo 30, 210 vamos a ponerle, así justo terminemos. Entonces son 210 más 30 son 240. Termina de morir la última partícula cuando termina la animación. Y acá vamos a hacer una segunda partícula. Vamos a elegirla, la que está hasta acá, y vamos a duplicarla, control D, por si queremos darle otro color. Por ahora igual lo dejamos exacto. Y el emitter, de nuevo el sistema de partículas. Y esta vez nos fijamos que object y que el que renderice sea la partícula 01, no la anterior. Entonces le podríamos dar otro material. Y entonces ahora esto funciona como una estela y cuando llega arriba, nos olvidamos de quitarle la gravedad. Entonces, en la explosión tenemos que ir a Field Weights, Gravity 0, corremos la simulación de nuevo y ahora debería estallar hacia todos lados. Muy bien, pero muy poco estalla. Se queda muy quieto. Entonces, de nuevo, acá habíamos dicho que el cono o el tamaño era por la velocidad. Entonces, antes bajamos la velocidad porque no queríamos que se ensanchara, pero cuando llegamos acá sí queremos que se ensanche. Entonces, en esta segunda le voy a subir, por ejemplo, a 5 la velocidad. A ver, y ahora sí. No se lo subo más porque si no se me va de adentro del cuadro de cámara. Perfecto. Y también me fijo que la escala esté dentro del render, que haya una escala un poquito más grande, pero 1, y que acá sea un poco más variada, pero no tanto. A ver, ahí va, mucho más lindo. Bueno, y ahora lo que nos queda es cambiar los materiales. Y acá yo tengo dos materiales que los puedo mostrar porque no es gran cosa, los explico, pero también queda muy bien en blanco esto. Si cambiamos el material completamente a blanco, por ejemplo, lo renderizamos con transparencia. Para renderizar en transparencia hay que ir en Eevee, por supuesto, hay que Shadows, Ray Tracing. En Film hay que seleccionar. Para que esto quede con transparencia, por ejemplo, yo lo pueda usar como un efecto en After Effects y lo quiero renderizar en transparencia, pongo así y renderizo transparente. Pero yo ahora lo quiero negro, porque si no, no se ve el efecto. Y otra cosa que es importante es que tenemos que ir a Composite y estamos con emisivos, entonces Shift A y voy a buscar Bloom y le pongo bastante. Vamos a ver, vuelvo a Layout. Y para ver el bloom presiono Always y lo veo mejor. A ver si es suficiente bloom. Está bastante bien. Podría aumentar un poquito. A ver, sí, 2 mejor. Queda mucho más lindo. El transparente se puede usar en cualquier animación. Se puede renderizar transparente, se puede después superponer en cualquier cosa en After. Se puede cambiar el material, que yo acá lo puse en rojo, en blanco, queda también muy lindo. Entonces, por ejemplo, se puede poner un fondo de color y renderizar en blanco. Por ejemplo, supongamos el mundo. Podríamos hacer eso en vez. Ahora le vamos a dejar como estaba. Y ahora voy a aprovechar y voy a enseñar un par de materiales. A mí me molestaba un poco que le hacía que no se vean las puntas de adelante. Entonces lo que hice fue jugar con este material y darle una transparencia al emissive. Con un mix shader lo combiné con una transparencia. Entonces, ¿cómo hice para que la transparencia quede adentro? Eso se determina por el factor. El factor, o sea, si yo le quito el factor, queda diferente esto, ¿no? Entonces, el factor es lo que determina dónde queda, en qué parte queda la transparencia y en qué parte queda el emissive. Entonces, para que ocurra esto, lo que hice es ponerle un RAM conectado a un nodo de Fresnel, y el Fresnel es el que hace que quede el borde. Entonces después, con un poco más o un poco menos, acá determino qué tan, por ejemplo, acá queda muy transparente el centro, yo no quiero que quede tan transparente, quiero ese ruido que
parezcan como mini partículas. A mí esto me gustaba bastante. Si yo lo invierto, obviamente el efecto es otro, ¿no? Pero a mí me gustaba pero con mucho más ruido adentro. Y esto es completamente personal, pero me gustaba ese toque de transparencia. Además de eso, lo que hice fue animar el color. Eso fue simplemente presionando sobre el emitter. Aquí, clic derecho, insert keyframe, ¿no? Y lo que fui haciendo es fui cambiando el color a través del tiempo. Entonces, de pronto, después es amarilla. Vamos a ver cómo pasa por varios colores. Un toque de verde, amarilla, tiene un movimiento azul en el medio rápido. Bueno, es sutil, pero puedo después agrandar. Se va a notar más si le pongo el mismo material a la partícula 1, le pongo el color animado. Ahí va. Y después a las últimas partículas le hice un material diferente que es multicolor, que es bastante fácil de hacer, pero tiene este efecto que de lejos queda como un fuego artificial, así, que es al emissive le pongo, es un emissive con 1, está perfectamente bien, un color ramp que le pongo en cada 0.25, le pongo un color y luego lo divido en constante, y para que esto salga random uso un nodo que se llama Object Info, que tiene esto random. Entonces selecciona random dentro de las partículas. Esto es factor. El factor de selección es random. Entonces elige de manera random dentro de estos 4 colores en emisivo, y entonces produce esto. Podría ser en no emisivo y tener partículas de distintos colores, ¿sí? Y ahí tenemos la animación completa del árbol de Navidad con partículas. Es hora de suscribirte y dar un like. ¡Dame amorcito!